Hay una imagen que nadie te enseña a reconocer, pero que muchos conocen en silencio. Es la imagen de un hombre sentado frente a su pantalla a las 11 de la noche, respondiendo mensajes, moviendo números, planeando el día siguiente, mientras por dentro algo se apaga despacio. Ese hombre cree que está construyendo. Cree que el movimiento constante es la prueba irrefutable de que va por el camino correcto, pero no está construyendo, como una rueda que da vueltas sin avanzar, como un guerrero que blande la espada en el vacío, convencido de que el esfuerzo visible es lo mismo que la victoria. ¿Te reconoces en esa imagen? No tienes que responder en voz alta, pero quédate con la pregunta, porque lo que viene a continuación te va a incomodar de la manera correcta. Vivimos en una cultura que ha elevado la ocupación al rango de virtud suprema. Nos enseñaron que el que más trabaja, más merece, que el descanso es para los débiles, que si paras, alguien más te adelanta. Y tú lo interiorizaste tan profundamente que hoy no puedes sentarte 10 minutos sin sentir que estás fallando a algo o a alguien. Piensa en ayer, piensa en la semana pasada. ¿Cuántas horas pasaste en movimiento? Reuniones, correos, decisiones, llamadas. Y al final del día, ¿sentiste que no habías avanzado nada que importara de verdad? Esa sensación tiene un nombre. No es cansancio, no es falta de talento. Es el resultado directo de confundir la velocidad con la dirección. Un barco que navega rápido en la dirección equivocada no llega antes a puerto, llega más rápido al naufragio. Y aquí está la trampa más cruel del empresario moderno. Cuanto más trabaja, más convencido está de que está haciendo lo correcto. El esfuerzo se convierte en su propia justificación. El agotamiento se vuelve su medalla de honor. Llenamos nuestras agendas de tareas urgentes, llenamos nuestras noches de notificaciones, llenamos nuestros silencios con podcasts, con música, con el scroll interminable de una pantalla que nunca descansa, porque el silencio da miedo, porque cuando todo se detiene, aparece una pregunta que llevamos meses, quizás años, evitando responder. ¿Estoy construyendo lo que realmente quiero construir? Esa pregunta es incómoda, y la hiperactividad es la forma más sofisticada, más socialmente aceptada, de huir de ella. No estás siendo productivo, estás siendo anestesiado. Y hay una diferencia brutal entre esas dos cosas. Hay una diferencia igual de brutal entre el empresario que actúa desde la claridad y el que actúa desde el pánico. Uno construye estructuras que perduran. El otro apaga incendios que él mismo encendió. Uno toma decisiones desde la estrategia. El otro reacciona desde el miedo disfrazado de urgencia. Y la diferencia no está en la inteligencia, ni en los recursos, ni en el mercado al que sirven. Está en el estado interno desde el que operan cada mañana. El guerrero que entra en batalla sin haber vaciado su mente ya ha perdido antes de desenvainar la espada. Su brazo puede ser rápido, pero su juicio está nublado por el ruido acumulado de días sin pausa. Y en los negocios, como en el combate real, el juicio vale infinitamente más que la velocidad. Esta es la lección que nadie te enseñó en ningún curso de empresa. Esta es la verdad que la cultura del hustle lleva años enterrando bajo capas de ruido y glorificación del esfuerzo sin dirección. Parar no es rendirse. Parar es, quizás, el acto más estratégico que un empresario puede ejecutar. Pero antes de aprender a parar, necesitas entender por qué no puedes. Necesitas ver con claridad qué le está costando realmente a tu negocio, a tus decisiones y a tu juicio esta incapacidad de hacer silencio.
Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Existe un momento preciso en la vida de todo empresario en el que deja de tomar decisiones y empieza a reaccionar. No lo nota de inmediato. Nadie lo nota, porque desde afuera, seguir reaccionando parece exactamente igual que seguir decidiendo, pero no lo es. Y la diferencia entre esas dos cosas puede ser la diferencia entre construir algo que dura y destruir en 6 meses lo que tardaste 6 años en levantar. Piensa en la última decisión importante que tomaste en tu negocio. Piensa en el estado en el que estabas cuando la tomaste. ¿Habías dormido bien la noche anterior? ¿Tenías la mente despejada? ¿O cargabas el peso acumulado de 10 conversaciones sin resolver, 3 problemas sin respuesta y una bandeja de entrada que nunca llega a cero? La mayoría de las decisiones críticas no se toman en salas de reuniones iluminadas con café caliente y mente fresca. Se toman en medio del ruido, se toman desde la fatiga, se toman con el juicio ya erosionado por semanas, a veces meses, de no haber parado ni un solo día. Y ahí está el problema real, no en la falta de información, no en la falta de talento. El juicio estratégico no se destruye de golpe, se erosiona gota a gota, como el agua sobre la roca, hasta que un día miras y ya no reconoces la solidez que alguna vez tuvo. Nos han vendido una mentira muy bien empaquetada. Nos han dicho que el buen líder es el que aguanta más, el que duerme menos, el que responde primero, el que nunca se detiene. Y nosotros la compramos y la pusimos en el centro de nuestra identidad como empresarios. Pero fíjate en lo que esa creencia produce en la práctica. Produce un hombre que toma decisiones de contratación con el cerebro de alguien que lleva semanas sin descansar. Produce un empresario que negocia contratos importantes desde un estado de agotamiento crónico, disfrazado de determinación. Produce un líder que confunde la urgencia con la importancia, que apaga el incendio más ruidoso en lugar de construir los muros que evitarían todos los incendios futuros. El ruido no solo cansa, el ruido juzga. Cuando la mente está saturada, ya no distingue entre lo urgente y lo esencial, entre lo que construye y lo que simplemente ocupa. Todo parece igual de importante, porque todo llega al mismo nivel de volumen. Es como intentar escuchar una sinfonía en medio de una tormenta. Las notas están ahí, el orden está ahí, pero el ruido lo borra todo, y lo único que percibes es caos. Y entonces tomas decisiones de caos. Contratas mal, porque no tuviste el espacio para pensar con claridad a quién necesitabas de verdad. Delegas mal, porque no tuviste la calma para diseñar un sistema. Simplemente soltaste el peso en quien tenías más cerca. Abandonas proyectos que eran buenos, porque en el estado de saturación todo parece inútil y lejano. Lo más devastador de todo esto no es el daño que ves, es el daño que no ves. Las oportunidades que pasaron frente a ti mientras mirabas la pantalla equivocada. Las conversaciones estratégicas que no tuviste porque estabas demasiado ocupado en las operativas. Las señales del mercado que ignoraste porque tu antena interna llevaba demasiado tiempo apagada por el ruido. No estás fallando por falta de esfuerzo. Estás fallando en silencio y de forma acumulada por exceso de él. Y el mundo moderno no solo te permite cometer ese error, te aplaude por él. Pero hay una salida, y no es trabajar menos de forma vaga o irresponsable. Es aprender a crear, de forma deliberada y disciplinada, los espacios en los que tu juicio puede recuperarse, afilarse y volver a ver con claridad.
Los japoneses tenían un nombre para ese espacio. Lo llamaban ma, y lo que significa va a cambiar la forma en que entiendes tu trabajo para siempre. En japonés existe una palabra que no tiene traducción exacta en ningún idioma occidental. Una palabra que los arquitectos usan para diseñar templos, que los músicos usan para componer, que los maestros de artes marciales usan para entrenar. Una palabra que, sin embargo, nunca aparece en ningún curso de liderazgo empresarial, en ningún libro de productividad, en ningún seminario de alto rendimiento. Esa palabra es ma y significa, en su forma más simple, el espacio entre las cosas. Pero no te dejes engañar por esa simplicidad aparente. Ma no es la nada, no es el vacío inerte, la ausencia sin significado. Ma es el intervalo cargado de potencia, es la pausa entre dos notas que le da sentido a la melodía. Es el espacio entre dos columnas que le da al templo su sensación de sagrado. Es el silencio entre dos palabras que convierte una frase ordinaria en una verdad que atraviesa. Sin ma, la música es ruido. Sin ma, la arquitectura es opresión. Sin ma, el pensamiento estratégico es simplemente reactividad disfrazada de acción. Los japoneses no inventaron este concepto como una idea filosófica abstracta para debatir en academias. Lo construyeron como un principio vivo, aplicado a cada dimensión de la existencia. Lo ves en la ceremonia del té, donde el silencio entre movimientos es tan importante como los movimientos mismos. Lo ves en el jardín zen, donde las piedras no son lo que se contempla. Es el espacio entre ellas lo que genera la experiencia. Lo ves, sobre todo, en el combate. Porque en el Bushido, el código del guerrero, el ma no era una debilidad táctica, era la condición necesaria para la victoria. El guerrero que no creaba espacio entre sus acciones era predecible, era en el fondo controlable por su enemigo. Pero el guerrero que dominaba el ma, que sabía cuándo detenerse, cuándo respirar, cuándo no actuar, ese guerrero era impredecible de la manera más peligrosa posible, porque actuaba desde la claridad, no desde el impulso. Ahora trae esto a tu mundo. Trae esto a la reunión que tienes mañana, a la negociación de la semana próxima, a la decisión sobre ese socio que llevas semanas evitando confrontar. ¿Desde dónde estás operando? ¿Desde el espacio claro del ma? ¿O desde el ruido acumulado de un hombre que lleva demasiado tiempo sin detenerse? Occidente tiene una relación profundamente enferma con el vacío. Nos enseñaron que el espacio vacío es espacio desperdiciado, que el tiempo sin producción es tiempo robado, que si no estás haciendo, no estás siendo. Y esa creencia, tan normalizada que ya ni siquiera la cuestionamos, es precisamente lo que destruye el juicio de los empresarios más capaces. Llenamos cada hueco disponible. Llenamos los trayectos en coche con podcasts. Llenamos los momentos de espera con el scroll compulsivo. Llenamos las mañanas con notificaciones antes de haber tenido un solo pensamiento propio. Le tenemos un miedo visceral al espacio vacío, porque en ese espacio aparece la pregunta que no queremos responder. Pero ma no es huida. Ma es precisamente lo contrario. Es el único lugar donde la mente puede ver con suficiente distancia como para distinguir lo que importa de lo que solo ocupa. Es el espacio donde el estratega se separa del operario, donde el arquitecto del negocio recupera su visión sobre el albañil exhausto que solo puede mirar el ladrillo que tiene delante. Practicar el ma no es descansar de forma pasiva, es crear de manera deliberada e intencional los intervalos en los que tu mente empresarial puede hacer lo que mejor sabe hacer cuando no está saturada.
ver patrones, conectar ideas, anticipar consecuencias, decidir con sabiduría. Hay un hombre en la historia que entendió esto mejor que nadie. Un hombre que en el momento más importante de su vida eligió desaparecer, y esa desaparición se convirtió en su obra maestra. Japón, año 1643. Un hombre de casi 60 años camina solo hacia una cueva en la montaña de Iwato. No lleva ejército, no lleva discípulos, no lleva nada que no quepa en sus manos. Ese hombre es Miyamoto Musashi, el guerrero más temido de su época, el único hombre en la historia de Japón que libró más de 60 duelos a muerte y sobrevivió a todos ellos. Y en el momento más importante de su vida, en el momento en que podría haber estado consolidando su legado, entrenando a generaciones, acumulando honor y poder, eligió desaparecer, eligió el silencio, eligió la cueva. Desde fuera, alguien que no entendiera nada podría haberlo confundido con una retirada. Podría haberlo llamado cobardía o vejez o derrota. Pero Musashi no entró a esa cueva a esconderse del mundo. Entró a verlo por primera vez con completa claridad. Fue en esa cueva, en ese silencio radical, en ese Ma absoluto, donde Musashi escribió Go-Rin no Sho, el libro de los 5 anillos, la obra que durante siglos ha guiado a guerreros, a líderes y a estrategas de todo el mundo como uno de los textos más profundos jamás escritos sobre el arte del combate y la toma de decisiones. No nació en un campo de batalla, no nació en la academia, nació en el vacío de una cueva. Piensa en eso, el hombre que más sabía sobre ganar, sobre estrategia, sobre el uso preciso de la fuerza, no escribió su obra maestra mientras actuaba, la escribió mientras se detenía. La destilación de toda una vida de combate solo fue posible cuando el ruido de la acción fue reemplazado por el silencio del Ma. Ahora trae esa imagen a tu empresa. Tú también has librado batallas, has sobrevivido a crisis, a socios que se fueron, a mercados que cambiaron, a momentos en que todo parecía desmoronarse. Llevas años acumulando experiencia, errores, lecciones y patrones. Todo ese conocimiento está en ti, pero no puedes verlo. No puedes acceder a él con claridad, porque nunca te detienes el tiempo suficiente para que ese conocimiento suba a la superficie. Lo tienes enterrado bajo capas de urgencia, de ruido digital, de reuniones que no construyen nada y de decisiones tomadas desde el agotamiento. Musashi no entró a la cueva porque ya no tuviera nada que hacer. Entró precisamente porque tenía la tarea más importante de su vida por delante: sintetizar, ordenar y transmitir todo lo que sabía. Y entendió, con la sabiduría del guerrero consumado, que esa tarea era imposible en medio del movimiento constante. La cueva no fue su rendición, fue su acto más audaz. Fue la decisión de un estratega que entendía que la claridad vale más que la velocidad, que la visión vale más que la acción ciega, que el espacio vacío puede contener más poder que 1000 horas de actividad frenética. ¿Cuál es tu cueva? No te estoy preguntando por un retiro espiritual en las montañas, ni por unas vacaciones en la playa. Musashi tenía una cueva. Tú también necesitas la tuya. Y la buena noticia es que no tienes que irte a ninguna montaña para encontrarla. Solo necesitas aprender a construirla, con disciplina y con método, dentro del ritmo de tu semana. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Hasta aquí hemos hablado del problema. Hemos hablado de la filosofía. Hemos hablado del guerrero que se retiró a la cueva
y regresó con una obra maestra. Pero tú no eres un monje del siglo XVII. Tienes un equipo que depende de ti, clientes que atender, decisiones que no pueden esperar semanas de silencio contemplativo. Entonces, ¿cómo se aplica el Ma en la realidad concreta de un empresario que gestiona un negocio vivo, con presión real y consecuencias reales? Eso es exactamente lo que vamos a construir ahora. El Ma semanal del empresario no es un lujo, no es una práctica de bienestar para cuando las cosas vayan bien. Es un protocolo de combate, es la estructura que separa al empresario, que toma decisiones desde la claridad, del que reacciona desde el agotamiento. Y se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. El primero es el vaciado mental. Una vez por semana, sin excepción, necesitas un bloque de tiempo. Mínimo 90 minutos, sin pantallas, sin agenda, sin reuniones. Dedicado exclusivamente a sacar de tu cabeza todo lo que está dentro. No para analizarlo todavía, solo para sacarlo. Escríbelo, dibújalo, ponlo en papel. Ese peso no desaparece solo. Tienes que vaciarlo de forma activa, como se vacía una mochila antes de volver a cargarla, porque nadie camina eficientemente con el peso de la semana anterior sobre los hombros. El segundo pilar es la revisión estratégica. Esto no es repasar el parte de resultados, ni revisar los KPIs. Es una práctica diferente y más profunda. Sentarte con la mente ya vaciada del primer ejercicio y hacerte una sola pregunta, la pregunta que Musashi se haría antes de entrar en combate. ¿Estoy atacando el objetivo correcto o simplemente estoy atacando con fuerza? La diferencia entre un empresario estratégico y uno meramente activo no está en cuánto trabajan, está en si cada semana se detienen a verificar que la dirección sigue siendo la correcta. Sin ese momento de revisión, puedes pasar meses enteros construyendo con maestría en la dirección equivocada. Y no lo descubrirás hasta que el coste de corregir sea mucho mayor de lo que hubiera sido si lo hubieras visto antes. El tercer pilar es el silencio corporal, no la meditación como práctica espiritual, sino el movimiento lento y sin propósito productivo como herramienta de recuperación del juicio. Un paseo largo sin auriculares, un tiempo en la naturaleza sin teléfono. El cuerpo del empresario crónico está en un estado permanente de alerta fisiológica. Cortisol elevado, sistema nervioso activado, respiración corta. Y desde ese estado fisiológico, el cerebro literalmente no puede acceder a su capacidad de pensamiento a largo plazo. No es metáfora. El silencio corporal no es opcional si quieres que tu mente estratégica funcione. Es la condición previa que lo hace posible. Estos 3 rituales, practicados con la misma disciplina con la que Musashi afilaba su espada, no te roban tiempo productivo, te devuelven algo infinitamente más valioso: la capacidad de ver con claridad lo que realmente importa antes de invertir tu energía en ello. Un empresario que practica el Ma semanal no trabaja más horas, trabaja menos horas en las cosas equivocadas, porque cada semana recalibra su visión antes de volver a la acción. Esa es la diferencia entre el guerrero que entra en batalla con la mente afilada y el que entra simplemente con el brazo cansado. La espada es la misma. El resultado no. Hemos llegado al momento que más importa. No el momento de entender, sino el momento de elegir. Y tú lo sabes. Ya has tenido momentos de claridad antes. Ya has sentido ese instante en que algo encaja, en que ves con nitidez
lo que tienes que cambiar. Y luego, el lunes llegó, el correo llegó, la urgencia llegó, y la claridad se disolvió en el ruido de siempre. Entonces la pregunta no es si entiendes el concepto, la pregunta es si esta vez vas a hacer algo diferente con él. Hay dos tipos de empresario. El primero consume información de forma compulsiva. Libros, vídeos, cursos, estrategias. Como si acumular conocimiento fuera lo mismo que transformarse. Se siente productivo mientras aprende, pero en el fondo sabe que su negocio, su liderazgo y su claridad siguen exactamente igual que hace 2 años. El segundo tipo consume con intención. Toma una sola idea, la convierte en una práctica concreta esta semana y construye desde ahí. Avanza más despacio en apariencia, pero cada paso que da es real, es sólido, es suyo. Musashi no era el guerrero más rápido de Japón. Tampoco era el más fuerte, era el más claro. Y esa claridad no fue un don con el que nació. Fue el resultado de años de construir, de forma deliberada y sin excusas, los espacios en los que su mente podía ver lo que los demás no veían. Tú tienes exactamente la misma capacidad, no como metáfora de autoayuda, como verdad funcional. Tu mente, cuando no está saturada de ruido, cuando se le da el espacio del ma, puede ver patrones que ahora mismo están completamente ocultos. Puede tomar decisiones que ahora mismo estás posponiendo, porque no tienes la claridad suficiente para confiar en tu propio criterio. Puede construir con una precisión que el agotamiento crónico te ha robado sin que lo notaras. Pero esa mente solo aparece si tú creas las condiciones para que aparezca. Nadie va a darte permiso para parar. El mercado no va a calmarse. La bandeja de entrada no va a vaciarse sola. El momento perfecto para crear tu ma semanal no va a llegar por sí mismo. Porque en el mundo moderno, el momento perfecto para parar nunca llega. Tienes que imponerlo, tienes que defenderlo, como defiendes tus compromisos más importantes. Porque lo es. Esta semana, no el mes que viene, no cuando termines el proyecto, no cuando las cosas se calmen. Esta semana, elige un bloque de 90 minutos. Ponlo en tu calendario, con la misma seriedad con la que pondrías una reunión con tu cliente más importante. Porque lo que vas a construir en ese silencio vale más que cualquier reunión que hayas tenido este año. Una vez por semana, con disciplina de guerrero, no con buenas intenciones de principiante. Musashi entró a la cueva solo con lo esencial y salió con una obra que ha guiado a estrategas durante siglos. Tú no necesitas una cueva ni una montaña. Necesitas la decisión de que a partir de hoy construyes diferente, más lento en apariencia, más claro en realidad, más poderoso en resultado. El empresario que no descansa no construye nada que dure, pero el empresario que aprende a crear su ma, ese construye algo que lo sobrevive. La pregunta es simple, y solo tú puedes responderla. ¿Cuál de los dos vas a ser tú?